Bueno, bienvenidos a la pastelítica de la semana del 19. Estamos llegando ya a la recta final del mes de enero y al fin del mes de enero finaliza la muestra de Marcia Schwartz, que nosotros anticipáramos. De hecho, la entrevisté en su casa taller, en San Telmo, y viví con mucha expectativa. De hecho, mi lectura de Marcia está citada generosamente por Roberto Amigo, curador, conjuntamente con Gustavo Marrone, de esta muestra en el Museo Fortabat. Es una muestra que quise ir a ver tranquilo, y esperé hasta ahora para poder verla. Debo decir que no sé si la vi entera, no sé si sacaron parte de la muestra, porque si no me equivoco la muestra era más grande, me sorprendió por lo corta. Varias cosas para decir y varias cosas que nos pueden ayudar a sacar algunas conclusiones respecto de la relación entre la curaduría, el artista y su propia obra. Digamos que lo bueno de esta muestra es que me permite poner a Marcia en escala humana, y eso es bueno. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la muestra genera más preguntas que respuestas sobre la carrera de Marcia. La muestra se llama Ojo, y de entrada se disculpa o aclara que no es una retrospectiva. Sin embargo, tiene algo de panorama de la carrera de Marcia, por lo menos desde la década del 90, y yo diría que plantea ciertas hipótesis que yo no sé si son conscientes, es decir, por lo menos no son conscientes en el catálogo escrito por Roberto Amigo, una escritura muy clínica que pone énfasis obviamente en los aspectos de realismo social a través de ese ojo paradójicamente complaciente y agresivo, de esta sátira que rodea la caricatura con la que tanto nos identificamos con nuestra retórica lucianista en Lamp. Pero digamos, cuando uno entra a la muestra, uno entra a través de un pasillo muy angosto y se topa, apenas sale del ascensor, se topa con una muestra que se llama 2015, a ver si no me equivoco, Feliz 2015, que es técnica mixta sobre cartón. Es uno de estos retablos que funciona como una suerte de almanaque, es decir, en realidad hay una homologación entre la mirada del espectador, el autorretrato del espectador en el espejo y el tiempo medido a través de estos cosméticos gastados y los medicamentos, con lo cual, digamos, uno apenas entra el tono que plantea la obra de Marcia, es, yo diría, un tono de el arte como alegoría de la vida, como sala de espera de la muerte. Esta relación entre vida y muerte está en la muestra y está muy a flor de piel. Enseguida uno avanza y uno tiene que ir esquivando, es decir, no hay, es un pasillo muy angosto y no hay margen de, no hay punto de vista suficiente como para poder ver bien estos retablos, y por supuesto uno se da con La Zorra de 2012 que estamos viendo ahora, que es también uno de estos retablos en donde el espectador se coloca al mirar en la posición de una mujer gorda que se está pintando las uñas frente al canal Vinculación del río Paraná,
Y uno ve esa pérgola del Museo del Tigre y enseguida uno logra ver hacia la derecha a la persona, a la zorra en cuestión, y esto nos lo dijo Marcia en la entrevista, es por supuesto Diana Sayeg, quien fuera directora del Centro Cultural Recoleta y, como nos decía Marcia, fue la que estaba habiendo organizado una muestra de Liliana Maresca. Liliana Maresca se muere y ella se quiere deshacer de las obras y se las pone básicamente en la calle, sin ningún tipo de conmiseración. Marcia aprovecha esto para incluir un retrato que no me pasó para nada desapercibido, de Milo Lockett, un retrato muy raro de Milo Lockett, y por supuesto de Susana y Mercedes, con lo cual esta idea de, digamos, la sordidez de la fama y esto que Diana Sayeg quiere y nunca logra, resulta muy interesante. Debajo está del retablo está el crate, la caja que dice frágil, es decir, todo esto es muy frágil, ¿no? Esta superficie. Luego avanzamos hacia... Arriba hay una foto de los premios Konex. Pasamos hacia Rezo Obsceno, y Rezo Obsceno no da margen para nada. Rezo Obsceno es directamente, yo lo agarré, tiene una cinta que uno puede tirar y es básicamente una mujer gorda y musculosa en la terraza de proa agarrándose de los dólares. Por supuesto es Adriana Rosenberg, la directora de proa. Quiere decir que es interesante en términos de curaduría lo que hace, lo que hicieron Marrone, Amigo y Marcia, porque uno entra teniendo este tren fantasma, teniendo que allanar el camino de estas especies de gatekeepers del arte. Es decir, para ver el arte uno tiene que pasar a través de estos monstruitos. Interesante. Y cuando uno llega a la entrada efectiva de la muestra, de la sala principal, de las dos salas principales, digamos, uno se encuentra con un retablo que es Mate con galletas, que está estratégicamente colocado frente a una escalera mecánica, y ahí es donde empiezan a aparecer ciertas preguntas. Es decir, en primer lugar, ¿qué hacemos en un museo construido con dinero menemista? Diría yo. Es decir, no dinero menemista, digamos, dinero de la Lateral Commission. Yo, digamos, cuando vendía arte y llegué a ciertos lugares en New York, de la persona que me hablaban en New York y, digamos, de la amiga de Kissinger y de la amiga de Rockefeller y de la amiga de Reagan, era Amalia Lacruz de Fortabat. Y digamos que verla a Marcia en este contexto da un poco de vértigo, pero colocar este retablo acá es una suerte de statement, sobre todo porque da sobre un vidrio en donde uno puede ver una de esas construcciones de Puerto Madero en la que realmente debe ser muy difícil vivir, porque, digamos, se ve que todo es chiquito y todo es caro, y tenemos esta negra ahí, digamos, sobre la mesa con el mate, y desafiante, ¿no?, frente a toda esta infraestructura que mal que mal parece fuera de lugar. En realidad el corredor termina en un corredor, en la estructura del corredor hacia el fondo, con un retrato de cuerpo entero que se llama Ta contenta Marcelita, y Ta contenta Marcelita es claramente un travesti, posiblemente trabajando,
con esos soles en el fondo que son claras reminiscencias a los soles de Van Gogh. Y con esto, digamos, de alguna forma uno viene sorteando los obstáculos del arte para llegar a lo que el arte realmente tiene que representar, que es la realidad que nos rodea, nuestro contexto urbano, plural, de clases bajas, en su hermoso patetismo. Y esto yo creo que es un muy buen modo de comenzar esta muestra. En esta pintura de Está contenta Marcelita, el modo en el que la cara de Marcelita está pintada con una suerte de impasto seco. Casi es como lo que hace con la pintura Marcia, es una cosa entre el maquillaje y el impasto y la mancha. Es como que pinta en negativo con colores marrones, dorados, colores tierra, colores mierda. Es realmente muy interesante pictóricamente lo que hace al momento de meterse en estas manchas. Y es ahí en donde uno entra a la sala principal, y la sala principal yo creo que plantea, por primera vez yo lo que vi es cierta dificultad en Marcia Schwarz. Y vamos a ver a qué me refiero. Es decir, la sala está dividida en dos partes. A la derecha tenemos a dos figuras, que son la Lista y la Tremebunda, que son dos figuras completamente similares en pose retórica. Y la pose retórica es de la mujer con el pelo hacia adelante, recostada, mirando hacia el vacío, pero mirando hacia el frente de la almohada, digamos. Y esta es una pose que en Marcia Schwarz podemos identificar como de absorción. En términos de Michael Fried y el concepto de teatralidad y absorción, es decir, en Marcia, en los personajes de Marcia, hay una profunda dificultad por lograr la absorción, y para esto tiene que exagerar mucho, es decir, tiene que acostarlos, tiene que transformarlos en un nudo, tiene que retorcerlos, tiene que hacer que la vista se les pierda. Es decir, no hay términos medios en Marcia. Digamos, el planteo satírico, el planteo comédico es tan efectivo en términos de realismo social, pero es muy poco efectivo en términos de humanismo. Y esto es algo que me permití prestar atención, y yo creo que es un problema que tiene Marcia al momento de hablar de el dolor, que es en definitiva su tema. Déjenme mostrarles qué quiero decir con esto, porque en la única, digamos, si yo tuviera que comprar una obra de esta muestra, yo compraría sin duda el retrato de su hijo. El retrato de su hijo Bruno se llama Bruno y el lirio, que es de la colección del artista. Es un retrato de 2 metros por 1 metro. Bruno es como masa a medio hacer. Es decir, está vestido de nene y está vestido de hombre. Es sexy y es infantil. Digamos, es musculoso, pero es amorfo. Está listo, pero está en chancletas. Los labios, en el tema de los labios, porque los labios de Bruno están listos, son labios de hombre, pero ahí está casi como una suerte de agente policíaco, está el lirio, que por supuesto es símbolo de maternidad y pureza, que por supuesto es Marcia, que nos está mirando desde lo que, digamos, el único labio que va a besar a Bruno es Marcia.
Y la mirada de Bruno, perdida, pero hacia Marcia, hacia el espectador, que es Marcia claramente, este cuadro tiene un espectador. Y este espectador es mamá. Es una mirada de abandono, en inglés se llama abandon, es como, es una mirada de sí soy tuyo, pero no. Y en esta ambigüedad me parece que se logra muy efectivamente la absorción de este cuadro, y este cuadro es una maravilla. Esto es todo lo que tengo que decir por las maravillas, porque después tenemos a, y ya lo ve, es la gloriosa JP del 2013, Circuitería Cerebral. Tenemos a Fancineroso y Constitución. Fancineroso es un artista que nosotros entrevistamos en este blog y que conozco bastante. Mi tema con estos personajes con los que Marcia tiene más distancia y que se vuelven más estereotípicos, es que se vuelven frontales, se vuelven bizantinos, se vuelven bloques, pero bloques también psicológicos, impenetrables. Es decir, es muy difícil leer cualquier tipo de emoción en estos personajes, y esto creo que es un problema. Porque la pintura pasa a transformarse en una máscara, en una costra. Por ejemplo, y ya lo ve, tenemos papeles pegados, panfletos pegados, y esta cosa de la superficie, yo no sé si hace demasiado favor. Luego tenemos en Circuitería Cerebral a los CDs y a todos los objetos, y todo hace a la materialidad del objeto, pero termina transformando al cuadro en un bloque impenetrable. Entonces yo a esta altura me empiezo a preguntar ¿qué pasa con Marcia? Es decir, ¿para qué pinta Marcia? Si Marcia pinta para mostrarnos a estos seres humanos, o los usa como excusas para mostrarnos que la pintura sirve como sustituto de algo. Y si esto es así, ¿de qué? Y esta maja desnuda es color tierra. Y a mí me parece muy interesante esto del color tierra en Marcia, porque es un renunciamiento de la pintura. Marcia pinta sin pintar. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de esta muestra, es que yo diría que un 40% es pintura, el resto es carbonilla sobre tela, o es papel pintado, que tengo mis serios problemas de pensarlo como pintura. Luego tenemos Milonga Patán y tenemos a Estación Retiro, que nuevamente todo el componente político y todo lo que hace, y digamos, Estación Retiro tiene a una camisa colgando, hace a la teatralidad del caso, pero, repito, porque falta en estos retratos profundidad de absorción. No logro entrar en la individualidad de estas figuras. Y estos elementos que se ponen alrededor empiezan a llamar la atención del objeto en tanto objeto, respecto del cual el espectador funciona físicamente, pero no psicológicamente. De ahí pasamos a, yo creo que es la sala en donde la hipótesis de
de la muestra, yo diría hipótesis inconsciente de la muestra se hace más patente, que es la de la furia, yo diría las furias. Y esto Roberto Amigo en su catálogo hace por supuesto referencia desde el punto de vista de la violencia del terrorismo de Estado, la cuestión, Roberto Amigo no larga el tema, es decir, todo tiene que ver con la violencia de los 70, y que sí, pero Marcia, más que militante, Marcia es pintora. Y Marcia está dejando de pintar y está diciendo algo con esto. Y el haber puesto esta sala de las furias en el centro del neurálgico de la muestra, tiene que llamarnos la atención. En primer lugar, porque, bueno, voy a decir quiénes son las furias. Las furias o las erinias en la mitología clásica personifican la venganza, nacen de la sangre derramada en la tierra por la mutilación de Urano. Las furias son, digamos, las brujas del Hades, es decir, las maldades del Hades, que son llamadas por Jove, por Juno, para penalizar a diferentes pecadores, ¿no? De hecho, hay una serie de pinturas de Tiziano, de Giuseppe de Rivera el Spagnoletto, sobre las furias, que en realidad son sobre los gigantes, pero las furias tienen toda una fuerte tradición en la historia del arte universal, específicamente en la relación entre la musculatura michelangelesca y la mancha veneciana a través de la sangre. Es decir, la sangre como analogía de la pintura. Y esto en una época en la cual ya no hace falta pintar, en la cual tenemos fotografía, o para militar tenemos documentales, sobre Glaser, Raimundo Glaser. Es decir, ¿por qué pintar? ¿Por qué pinta Marcia? ¿Por qué pinta Marcia si Marcia quiere hacer militancia? ¿Por qué pinta? ¿Pinta para qué? Para mostrar, para vendérselo a Malita. Si no tiene mucho gollete. Pero Marcia parece hacer algo con la pintura que tiene que ver con estos otros medios. Es decir, Marcia con la pintura está haciendo algo muy judío, muy Schwartz. Está purificando, está circuncidando, está liberando el arte de tener que ser solo lo que Roberto Amigo quiere que sea, que es militancia. Y esto Marcia lo deja muy claro en esta sala de las furias, en donde tenemos el negro, la pintura oscura, la mancha, la pintura como casi como Exxon Valdez, digamos, como catástrofe ocurre, y Marcia puede lavar su pincel y lavar su cabeza. Y es ahí en donde con la cabeza lavada pasamos a la otra sala. Y en la otra sala tenemos 3 retratos que son Bakunin, Benita y su hija Diana y Buda. Son carbonillas sobre lienzo tratado como arpillera. El Buda es un manifiesto de lo que debería ser el arte argentino hoy en referencia a el contexto. El Buda es un oriental inmigrante de las últimas generaciones de argentinos, ¿no? Y luego tenemos a algunas conchudas como ella, la reina del rock and roll, y UNASUR, para luego entrar en el tren fantasma. Y el tren fantasma, en el contexto de la muestra, queda, digamos, queda diluido. Es decir,
es casi como un... no sé. Es decir, el tren fantasma, el contexto de esta muestra en donde la carne está puesta al asador en el lugar que tiene la pintura como algo que purifica y que cura en una época de rupturas y de cortes y de quiebres y de grietas, de golpe el tren fantasma es como que ironiza sobre el mundo del entretenimiento, transformando a la historia del peronismo en entretenimiento. Hay algo de banalización de este oscurantismo que me molesta. Digamos, hay algo superficial, hay algo de celebración de la superficie. Empezamos denunciándola la superficie, y terminamos celebrándola. Y esto es algo que me inquietó. Y esto, cuando uno sube al segundo nivel, tiene estas maravillas de cerámicas y de dibujos de Marcia, que es típico de artista de cierta edad que mira hacia atrás y comienza a darse estas licencias. Son licencias de artista consagrada, hacer esto y poder colocarlos. Son maravillas, y tienen que ver con su relación con la materialidad y con la feminidad y también con el arte. Esta cosa de el arte como algo totémico, como algo que representa lo femenino en tanto materia y no como forma. Es decir, constantemente esta lucha entre la forma masculina y la materia femenina, del lado de la forma se pierde para dar lugar a la materia. Mi objeto preferido de esta muestra se llama Mariposa Negra, y son dos alas sobre una planta de metal que están al caer, pero no se caen. Digamos, es una escultura deliciosa, extraña. No, digamos, es decir, está fuera de todo contexto. Es decir, si bien en la muestra lo que había era una pintora tratando de decir demasiado, de golpe, cuando reduce todo la materialidad y la deja en suspenso, Marcia nos permite entrar en ese mundo mágico. El problema es cuando Marcia se pone a contar tanto. Y por eso, y en esto, es como que los curadores la ayudaron, y a partir de ahí todos sus objetos son tratados como si fueran objetos etnográficos. Y ahí tenemos las acuarelas, belleza, flores naranjas, en fruto, cardo, cactus, perdón. Esto, por supuesto, todo con puntas, todo con aguijón, con espina. Es la vagina dentata, ¿no? Es decir, no me toquen porque pincho, de Marcia, que me parece interesante. Es decir, Marcia es así. Digamos, Marcia es una concha con espinas, está bien. Mucho pescado. Y finalmente hay algunas peces mortos na areia, peixes, fruto brasileiro, erizos, y esto al ir a la lectura que hace Roberto Amigo, de vuelta vuelve a cargar. Roberto Amigo hace todo muy o político ideológico o Simón Llama o la biografía del artista. Es decir, todo esto porque se murió Liliana Maresca. Entonces, los peces muertos son Liliana Maresca.
Luego, al final, están estos objetos de arcilla y lana, Flor del Valle, etcétera, etcétera, que también, digamos, hacen y refuerzan esta idea de la antiescultura en modo de integrar estos elementos textiles femeninos dentro de el código del pedestal, digamos, de la escultura de pedestal. Una muestra muy interesante, de altísimo nivel, que humaniza a Marcia a través de sus imperfecciones. No entiendo por qué Marcia no lo curó ella. No entiendo por qué. A mí, digamos, este intento de hacer clínicas y categorizar los diferentes elementos de un artista así, y creo que no hace ningún favor, e insisto, porque digamos, en el catálogo, Roberto Amigo, no sé si lo entendió, él dice, por ejemplo, cuando me cita, dice: estos argumentos se consideran en el ensayo de Laura Malosetti Costa. Otra lectura reciente es la de Rodrigo Cañete, que plantea la posibilidad de leer la obra de Marcia desde el poshumanismo, donde los retratados son estudiados como insectos. Esta idea permite establecer otra genealogía, aunque no es el camino recorrido por Cañete, la de la muerte y sexualidad en el surrealismo. Bueno, es decir, el problema de hacer estas genealogías, digamos, del surrealismo y demás, es que uno es como termina sacando el ojo del objeto. Digamos, mi lectura de Marcia como poshumanismo, como sus personajes como insectos, tenía como objetivo no de tratarlos como insectos, sino de darles la materialidad perdida por el personaje de la sátira política. Y porque yo creo que cuando a Marcia se la transforma en la gran satirista nacional, yo diría, bueno, ¿qué está copiando a Barney? Y Marcia tiene un lugar propio, independiente de Barney. La cuestión y el deber de nosotros como críticos, es decir, ¿cuál es ese lugar? A mí la muestra me pareció floja. A mí me pareció floja. Me pareció floja porque la muestra a Marcia con un discurso cerrado, cuando en realidad el sustrato de toda esta muestra es que todo está abierto. El problema es que posiblemente ni Marcia lo sepa. Y sería bueno que se anime a explorarlo. Nos vemos la próxima.